Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos al trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy sobre las variables estadísticas. Este es básicamente el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, lo vamos a comenzar con una bienvenida, el propósito de esta temática. Vamos a hablar sobre las variables estadísticas. Vamos a hacer una evaluación, vamos a sacar una conclusión y vamos a ver los aspectos bibliográficos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este curso. Entonces, muchachos, señoritas, bienvenidos a todos. Realmente este es un tema que cada vez presta mucho más relevancia, teniendo en cuenta que en las actividades académicas y más en el ámbito universitario se trabaja bastante investigación. Cuando uno trabaja investigación sabe que un eje fundamental pues es la parte estadística. Esa parte estadística es la que de cierta manera nos sedimenta muchos de los aspectos encontrados en el entorno, ¿sí? Para esto se utiliza un análisis estadístico. Para facilitarnos ese análisis estadístico, nace lo que nosotros llamamos variables estadísticas, ¿sí? Entonces espero que absolutamente todos comprendan este tema, que enriquezcan sus conocimientos estadísticos, que enriquezcan sus conocimientos frente a cada una de sus profesiones y la idea es cumplir pues nuestros objetivos académicos en el día de hoy. Uno de los objetivos del trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy es primero conocer qué es la variable estadística como tal, ¿sí? Como hay varios grupos dentro de este tema de variables estadísticas, identificar cada uno de ellos y sobre todo diferenciarlos. Conocer cuándo debo utilizar uno de ellos y de igual manera no caer en el error de confundirlos o clasificarlos de mala forma y agruparlos en el sentido que no corresponde. ¿Qué son las variables estadísticas? A ver, las variables estadísticas realmente son características o son etiquetas que se le colocan a las distintas respuestas que se dan cuando uno hace un proceso estadístico, ¿sí? Nosotros generalmente cuando hacemos investigación y para recoger o recolectar información, también depende de la investigación, pero generalmente se utiliza algo que nosotros llamamos encuesta. Eso es encuesta, la idea es que se trabaje de forma que nos dé información para fortalecer y enriquecer nuestras investigaciones. Al utilizar la encuesta, hay dos tipos de preguntas que se desarrollan, preguntas abiertas, preguntas cerradas. También depende del contexto de la investigación que se está haciendo, cada una pues cobra relevancia. Pero cuando se trabajan preguntas cerradas o preguntas abiertas, pero bastante puntuales, este tipo de respuesta se clasifica. Teniendo en cuenta su clasificación, hace qué tipo de análisis se le puede presentar o se le puede realizar. Entonces, esas etiquetas son esas características que cobran relevancia en cada una de las preguntas. Si son 100 preguntas, entonces a cada pregunta pertenece a un tipo de variable distinta, ¿sí? La recomendación grande es tratar de hacer preguntas cerradas o preguntas bastante puntuales para que su clasificación sea de cierta manera asequible y no sea tan compleja, aunque, vuelvo y repito, de cierta manera, el tipo de investigación se exige pregunta abierta bastante compleja, pues eso ya depende del tipo de estudio que se esté desarrollando. Existen dos grupos grandes de variables estadísticas, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Lo cuantitativo hace referencia a cuando mi respuesta va ligada a una parte numérica.
¿sí? Cuando mi variable representa un ámbito numérico, ¿sí? Y lo cuantitativo hace referencia a que mi respuesta o esa característica va ligada a una cualidad. Entonces, cuantitativo, cuánto, hace referencia a valor numérico, cualitativo tiene que ver con cualidad, hace referencia a una característica en específico, ¿sí? Dentro del ámbito cuantitativo se puede presentar de dos maneras, discreto o continuo. La parte cuantitativa discreta hace referencia a cuando ese valor numérico representa una cantidad entera, ¿sí? Si yo voy a contar el número de hijos, yo nunca voy a decir un hijo y medio, dos hijos y medio, tres hijos y medio o 3.9 hijos. No, uno realmente hace relevancia a valores enteros, 3 hijos, 5 hijos, ¿sí? Cuando yo voy a contar los libros que yo tengo en una biblioteca, eso hace que yo cuente el total de libros generando números enteros, ¿sí? Al generar números enteros, hace que esa variable se me clasifique como cuantitativa discreta. Lo cuantitativo continuo es cuando ese valor, esa respuesta de esa variable genera un valor o un dato decimal, ¿sí? Por ejemplo, cuando se pregunta la estatura o cuando se pregunta la altura o cuando se pregunta el peso. Generalmente uno da respuestas con valores decimales. ¿Cuánto mide una persona? 1,70 m, 1,50, 1,70, ¿sí? Cuando usted le pregunta el peso, generalmente dice 80.4 kilos, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo mismo la altura, o lo mismo, en este caso, todo lo que tiene que ver con ámbitos, medidas o con magnitudes, que generalmente o casi es muy frecuente esa respuesta como valor decimal, ¿sí? Lo cuantitativo se clasifica en dos grupos también, lo ordinal y lo nominal. En el caso de lo ordinal, lo cualitativo ordinal hace referencia a ese tipo de cualidades que exigen tener un orden. Cualidad, ordinal, ordinal, orden, ¿sí? Cuando se tiene lo cualitativo ordinal, por ejemplo, si yo necesito clasificar, en este caso, eh, dentro de las encuestas, un nivel de satisfacción o dentro de las encuestas, cuál le gusta más que otro, o dentro de las encuestas, de si lo que ocupó dentro de un campeonato, primero, segundo, tercero, o sea, lo que hace que exija un orden dentro de su respuesta o característica, hace referencia a lo cualitativo ordinal, mientras que lo cualitativo nominal hace referencia a las características que no necesariamente deben estar ordenadas. Por ejemplo, cuando a una encuesta le preguntan el género, hombre, mujer, mujer, hombre, esas respuestas no exigen un orden para poderlas contestar, ¿sí? O poderlas clasificar. De igual manera, cuando ustedes le preguntan su estado civil, no necesariamente uno tiene que clasificarlo desde casado hasta que usted esté soltero, no. Esas se pueden clasificar de muchas maneras y no exige ese orden que del cual nosotros estamos hablando, ¿sí? No hay que caer en el error, por ejemplo, cuando uno empieza a clasificar dentro de las encuestas, a decir dentro de un nivel de satisfacción que 1 significa lo más bajo y 5 significa lo más alto, porque es 1, 2, 3, 4 y 5, a pesar de que son números, cualquiera pensará que es cuantitativo, realmente ese 1, 2, 3, 4 y 5 representa una cualidad, representa una característica. 1 siendo lo más malo y 5 siendo lo mejor, ¿sí? De igual manera, cuando uno habla, por ejemplo, entre intervalos, eso ya pasa a ser de cuantitativo a cualitativo. Por ejemplo, si yo le pregunto las edades, entonces digo entre 1 y 5 años, entre 3, entre 5
y 6 años. Entre mayor de 6 y de 7 años. Y así sucesivamente. Y al final digo entre 15 y más. Eso ya pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo. Pasa a ser una característica de edad. ¿Sí? Si yo le pregunto la edad de forma libre, eso sí es un ámbito pues cuantitativo. ¿Listo? Entonces, para ver si me entendieron y me comprendieron, sobre todo diferenciar toda esa parte de lo que compete con las variables estadísticas, les voy a compartir un enlace donde aparece una actividad como la que ustedes están observando en pantalla. ¿Sí? Esa actividad es para contestarla en 1 minuto y tiene solo un intento. ¿Cómo va a funcionar esa actividad? Entonces, al darle comenzar, miramos al lado izquierdo de sus pantallas, vemos unos ejemplos y al lado derecho vemos los tipos de variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto para desarrollarlo de la mejor manera? Observar qué tipo de respuesta me pueden dar en cada uno de los ejemplos. Y de ahí yo clasifico a qué tipo de variable es. Por ejemplo, color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. ¿Sí? Entonces, el color es una característica, independientemente del color. Entonces, yo ya clasifico a variable cualitativa. Es una cualidad, es una característica. ¿Sí? Pero, ¿qué tipo de variable cualitativa viene a ser? Nominal o ordinal. Entonces, los colores me exigen que sean ordenados o no me exigen que sean ordenados. Entonces usted puede dar el color sin necesidad de tener en cuenta un orden, porque los colores de cierta manera no es que existan un orden para poderlos poner o poderlos clasificar. ¿Sí? Entonces en este caso, lo que se tiene que hacer, por dar el primer ejemplo, es, digamos en el caso en el cabello de los niños, ya sé que es una variable cualitativa porque es una cualidad, pero yo también ya sé que no exige orden, por consiguiente es una variable nominal. Entonces selecciono color de cabello y selecciono la variable a que la hace correspondencia. Y así con los demás, por ejemplo, el libro de una biblioteca, la cantidad de libros de una biblioteca. Eso es un valor. Entonces yo ya sé que es una cantidad. Pero esa respuesta será una cantidad en forma decimal o será una cantidad en forma entera. Entonces, la cantidad de libros es una forma entera, por consiguiente, es una cuantitativa discreta. ¿Sí? Lugar que ocupa un nadador en una competencia, primero, segundo y tercero. Pero ese primero, segundo y tercero no es un número, sino es una característica. ¿Sí? Entonces, es una característica que exige un orden y en el caso del diámetro es en el caso del diámetro de una esfera, al medirlo es una magnitud y generalmente las magnitudes se dan en decimal, entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Listo? Ya para terminar y ya para finalizar con este tema, los dejo con una evaluación que ustedes van a desarrollar con respecto a las temáticas brindadas. Aquí tienen 10 minutos para que se puedan desarrollar. Le dan ahí donde indica comenzar para poderlo resolver. Esta actividad o esta evaluación que se va a hacer tiene que ver con una encuesta. Es una encuesta que se desarrolló a unos comensales. Es un tipo de comidas rápidas, entonces cada pregunta que está ahí es una clasificación y hace parte de una pregunta. ¿En qué tenemos que ver? En el tipo de respuesta que se puede generar. Entonces, son 5 preguntas distintas con respecto a esa encuesta o a esa imagen que ustedes pueden observarla. Y eso hace parte de la clasificación que nosotros tenemos cuando realizamos una investigación. ¿Listo? Entonces, espero que me hayan comprendido, me hayan entendido realmente el tipo de clasificación, para qué se usa cada una de las clasificaciones que se tienen del tipo de variables estadísticas. Entonces, ya para finalizar, concluimos que las variables estadísticas es un tema que presta relevancia al momento de realizar un análisis estadístico. Fíjense en que en la evaluación ya es trabajándolo desde una encuesta que se aplica a satisfacción de un producto, a la opinión que usted tiene con respecto a un producto. Y ahí es cuando nosotros le debemos clasificar para saber qué tipo de análisis hacer.
Recordar que en lo cuantitativo el análisis es mucho más exhaustivo, porque ahí entran medidas de tendencia central, entran medidas de variabilidad, entran medidas de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en lo cualitativo, el análisis que se le hace es con base a las tablas de frecuencia y con base al gráfico, generalmente es gráfico de pastel. Entonces no es tan riguroso de cierta manera como las variables cuantitativas. Y por último, las variables estadísticas se presentan como características o cualidades inherentes a los objetos y fenómenos involucrados en los estudios e investigaciones. Entonces, les agradezco su participación. Este tema realmente es un tema apasionante, sobre todo ustedes que dentro del ámbito universitario deben tener muy presente la parte investigativa. El que va a una universidad y no investiga es como si asistiera a un colegio avanzado. Uno de los ejes centrales de la universidad, y para que ustedes no pasen por encimita, o sea, que hagan simplemente una cuestión de realizar tareas y trabajos y enviar, es meterse en el ámbito investigativo, que es lo que realmente a uno lo enriquece. Es aplicar todo eso que ustedes ven en cada una de sus asignaturas, pero ya vincularlos en ámbito y para ayuda de la investigación. Estas son las referencias bibliográficas y con ustedes estuvo Henry Albeiro Sáenz Ladino, licenciado en Matemáticas y Estadística, especialista en informática para la docencia y magíster en gestión de la tecnología educativa. Muchas gracias y estamos prestos a cualquier observación y a cualquier inquietud que ustedes tengan.